Y ya nos acompaña Ana María Serrano, periodista ecuatoriana radicada en Colombia hace muchos años. Qué gusto tenerte aquí, Ana María. Y bueno, preguntarte, ¿cómo amanece Colombia hoy después de ese resultado? Para algunos sí, ya conocido que Gustavo Petro iba a pasar a esta segunda vuelta electoral, pero con la sorpresa para otros de Hernández, que ser quien vaya en la contienda para las elecciones de la segunda vuelta el 19 de junio. Liz, Milton y a los televidentes un saludo especial. Gracias por tenerme como invitada el día de hoy. Bueno, te cuento que Colombia amanece en festivo. Justamente estas elecciones coincidieron con que el día de hoy teníamos festivo, así que hay una tranquilidad por ese lado. Sí, que amanecemos con un Gustavo Petro que llega a un 40% y un Hernández con un 28,19%, pero creo que es interesante que analicemos también quién pasa de tercero, que es Fico Gutiérrez con un 23%. ¿Y por qué te hago este análisis? Porque creo que ese porcentaje, ese gran porcentaje que tiene Fico, inmediatamente son votos que van a Rodolfo Hernández. Es decir, hay una tendencia antipetrista. Ninguna persona que haya votado por Fico Gutiérrez estaría dándole su voto a Gustavo Petro. Así que creo que los resultados para Gustavo Petro el día de hoy son bastante preocupantes y complejos. Si uno sumaría, si uno hace una suma al día de hoy, la cantidad de votos de Fico Gutiérrez con la cantidad de votos de Rodolfo Hernández, estaríamos hablando que Rodolfo Hernández sería el próximo presidente de Colombia. Es decir, en 18 días, que es el tiempo que tenemos para una segunda vuelta electoral, muchas cosas pueden suceder. Pero al día de hoy, llevándose ese porcentaje grande que alcanzó Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández sería el nuevo presidente de Colombia. ¿Qué podemos decir? La gente pedía un cambio y lo que ganó fue el cambio. Podemos hacer una lectura, obviamente, de que hay un castigo a los partidos políticos tradicionales colombianos. Hay un descontento, hay una pobreza que ha venido creciendo, dificultades después de la pandemia, la desigualdad, la inconformidad y el desencanto que hay con los partidos, con la clase política. Y creo que quienes pudieron hacer esa mejor lectura son quienes han llegado a esta segunda vuelta electoral. Hola Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. 10 millones de votos más o menos es lo que va a necesitar el candidato que quiera eh, coronarse como presidente de la República. Si tú dices que los 5.058.000 votos de Fico Gutiérrez son endosables a Hernández, ya está, supera los 10 millones. Pero en cambio a Petro le faltan solo 2,5 millones de votos, es decir, siempre va a estar más cerca. Ahora, lo que dicen también es que el techo de Petro era lo que sacó ayer, 40%, que no va a crecer más o no mucho más. Pero ¿tú crees realmente que el voto nulo no va a jugar en favor o en contra de Hernández? ¿Los 5 millones de Fico son para Hernández? Mira, Milton, aquí hay varias cosas. En Colombia el voto no es obligatorio. El día de ayer se alcanzó una votación de un 54%, es decir, 21 millones de personas acudieron a las urnas. El voto donde Petro podría jugárselas es convencer a esas personas que no van a votar, que salgan a votar el 19. Esa sería una de las opciones con las que cuenta Petro. Petro en el 2018 alcanza en la segunda vuelta 8.034.189 votos. Es decir, rompe su techo del año 2018, llegando a los 8.500.000 votos, como alcanzó en esta primera ronda, que además ya es histórico para una votación de una primera vuelta, un candidato que alcance ese número de votos. Pero sí te puedo decir que la votación de Fico Gutiérrez no es una votación antipetrista, es una votación que no va a irse o que no va a haber una separación y que se repartirá entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Tanto es así que el candidato Fico Gutiérrez el día de ayer ya en su mensaje, cuando recibió los resultados junto con su fórmula vicepresidencial, dijo claramente que tanto él como su vicepresidente apoyarán y votarán por Rodolfo Hernández, que no formarán parte de ese gobierno, que harán una veeduría en caso de que Rodolfo Hernández llegue a ser el próximo presidente de Colombia, pero que su voto es para Rodolfo Hernández. Lo mismo hizo Enrique Gómez, otro de los candidatos que tiene un bajo porcentaje, dijo que su voto era para el ingeniero Rodolfo Hernández. Los partidos tradicionales juegan aquí
una clave, van a ser claves. Ninguno de los dos candidatos va a querer tener el respaldo frontal de los partidos tradicionales, desde el Partido Conservador, del Partido Liberal, desde la U, de la Mira, ninguno va a querer tener ese respaldo frontal. Ese respaldo se podrá hacer por debajo de la mesa, pero ninguno quisiera en este momento que haya ese pronunciamiento, porque justamente el día de ayer fue un voto castigo a esos partidos tradicionales. Claro, y ahí viene lo interesante, ¿no? Porque a lo mejor esos partidos tradicionales saldrán los votos que necesitaría Hernández para completar lo que tú habías dicho y poder convertirse a lo mejor en el presidente de Colombia. Pero ¿y qué papel juega ese 46% de ausentismo en una primera vuelta electoral? Que a lo mejor estuvo expectante también en ver qué pasa, quiénes eran los que pasaban y que ya se hace presente el 19 de junio. Tú has señalado que no es obligatorio, pero a lo mejor ahora sí llegar a las urnas y eso pudiera marcar también una diferencia. Liz, el histórico de Colombia marca que no, a las urnas no acuden más del 50%. Es decir, haber logrado estos 21 millones de votos, este 54%, es que ya se aumentó esa votación, que estas campañas electorales ya de por sí dentro de los colombianos despertaron un mayor interés. Por eso te digo, aquí las maquinarias electorales tendrían que funcionar para convencer y llevar a su gente a votar y bajar ese número o ese ausentismo que se presenta históricamente en Colombia. Esa podría ser una de las opciones de Gustavo Petro. Les cuento que Gustavo Petro gana en toda la costa, no así Rodolfo Hernández, quien se lleva todo el centro del país. Fue una votación claramente 18 departamentos, 18 departamentos Petro, 13 departamentos Hernández. Ana María, ahora, Colombia, tú dices, el castigo y el cansancio a la política tradicional. La pregunta es, ¿a qué costo? Porque sabemos lo que representa Petro, no sabemos lo que puede significar Hernández. Es decir, son dos, no sé, a lo mejor a Colombia le sale el tiro al aire, ¿o no? No, pues mira, claramente, Milton, yo digo que estamos entre un tiro en el pie o un tiro al aire. Es decir, estamos entre elegir un cambio radical, como el que plantea Gustavo Petro, o una alternativa incierta, como la que está presentando Rodolfo Hernández, pero que se cambió, el país cambió. Es primera vez que la izquierda alcanza una votación tan importante en Colombia. Es decir, hay ansias de un cambio. Cuando estamos hablando que la pobreza está alcanzando el 39%, el desempleo urbano un 17%, la informalidad llega al 43.5%, hay necesidad de un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Bueno, incluso el mismo Gustavo Petro habló ayer en su discurso y dijo, pues ustedes sabrán si el cambio es conmigo, que soy un estadista, o con el Rodolfo Hernández, que es un populista. Si me preguntas a mí, creo que las dos tendencias son bastante populistas. Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández son bastante populistas, con la diferencia de que con Gustavo Petro tenemos la claridad de hacia cuál izquierda y la izquierda radical que él está planteando, y con Rodolfo Hernández hay una incertidumbre porque él ha basado toda su campaña en hablar sobre el combate de la corrupción y la corrupción y la corrupción. Es un político cero convencional, cero tradicional, está rompiendo todos los esquemas, pero no tenemos ni la claridad de cuáles sus planteamientos en concreto y cómo va a manejar la parte económica. Se habla de que se requiere una reforma tributaria. Con Petro sabemos claramente cuál va a ser esa reforma tributaria radical, poner un impuesto a las 4,000 familias más ricas de Colombia, pero con Rodolfo Hernández, él te deja en ese incierto de decir, voy a combatir la corrupción y de ahí vamos a tener los fondos, pero ¿cómo lo va a hacer? La gobernabilidad, importante. Gustavo Petro cuenta con una bancada importante en el legislativo, que apenas tiene 2 personas dentro del legislativo en esta nueva composición del Congreso Nacional. Así que tendría que llegar a ciertas negociaciones desde el día 1, pero creo que también vamos a ver dentro del Congreso un Congreso que va a vetar. Ya sea Gustavo Petro, pues la oposición se encargará de vetar cada uno de los proyectos que plantee Gustavo Petro, o de Rodolfo Hernández, que en su caso Gustavo Petro los vetará. Un escenario polarizado, complejo y como país vecino, pues bastante expectantes de lo que vaya a suceder el 19 de junio. Ana María, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias, un gusto verlos, que tengan un buen día. Igualmente, Ana María, gracias.